Y bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez vamos a hablar sobre la nueva comunicación, algo muy importante. En este momento vamos a tocar un poco sobre los temas de las transformaciones, los nuevos formatos, los nuevos mecanismos, los periodistas y sus nuevas habilidades, especialidades, lo nuevo. Vamos a tocar un poco de las competencias de los medios de comunicación actualmente, que no son los otros medios de comunicación. Eso es muy importante. Y vamos a tocar también los hábitos de los usuarios, de los nuevos usuarios, los consumos de la información, todo lo novedoso que se viene de la comunicación, que actualmente también lo estamos viviendo. Y para lograr un podcast con total éxito tengo a dos comunicadoras sociales increíbles que son Laura Llanos. Hola. Y Carolai Figueroa. Hola Brendy, hola Caro. Empecemos hablando por los más afectados, los periodistas. Cuéntanos un poco, Caro. El periodista en la actualidad debe servirse de herramientas tecnológicas para poder desarrollar su trabajo con mayor comodidad y utilizar canales de difusión como medios de transición de la información con las características de la instantaneidad, simultaneidad e información en tiempo real, sin obviamente descuidar la ética profesional y un lenguaje adecuado en la transmisión de dicha información. Eso es muy todo importante. esto compone un conjunto de retos para el periodismo digital y su adaptación a la sociedad de la información y del conocimiento. Pero, ¿el periodismo puede evolucionar en los medios digitales? Chicas, no cabe duda de que el periodismo evoluciona hacia los formatos digitales y claramente el periodismo tradicional tiene que adaptarse y asumir que ya no tiene el monopolio de la información, o sea que el dominio del periodismo ciudadano se abre paso día a día a través de múltiples vías, como por ejemplo videoblogs y bitácoras personales. Claro, ¿y cuáles son las principales transformaciones que podemos ver a lo largo de este avance tecnológico? Contamos que las principales transformaciones en la industria del periodismo, luego de las manifestaciones de la web y los dispositivos de comunicación, son muchísimas. La tecnología actual ha abierto nuevas ventanas para favorecer el flujo informativo, aunque no han conseguido ponerle fin a los desequilibrios. Sobre todo, se ha avanzado poco en el camino de garantizar la calidad de información. En ese sentido, vemos que la revolución digital y más concretamente el Internet ha evolucionado el mundo de la comunicación social y el periodismo en la actualidad. Entremos en la materia de ver cuáles son las competencias de los medios de comunicación, pero esta vez hablaremos de quienes no están en el medio y aún así son la competencia de los medios de comunicación. La supervivencia de los medios tradicionales, en especial de los periódicos, que parece estar más en peligro, y eso está asegurado. Empecemos con los influencers. La generación Z confía más en ellos que en los medios de comunicación. Increíble, ¿no? Basan sus creencias en los líderes de comunidades que los representan y con los que se identifican. Así es. Independientemente de su discurso, eso lo ignoran. Esto también empeora la amenaza de la desinformación al reducir el pensamiento crítico. Ya no logramos criticar, solamente vemos por los ojos de alguien más y no una persona que nos transmite información verídica, sino que lo que ellos piensan. Lastimosamente. Y ahí vemos que los influencers se convierten en el mensajero de confianza sobre algunos temas de los que no tienen mucho conocimiento y lo expresan como si estuvieran en el lugar, como si tuvieran ese conocimiento para informar. Y pues otro fuera de internet es a la hora de decidir qué afirmaciones confiar y a quién deberíamos ignorar y cuestionar. Y es probable que esta generación se base en el contexto que ofrecen sus comunidades. Y está bien, pero las conexiones sociales y la reputación individual desarrolladas a través de los años, todo lo que ha pasado, de experiencias compartidas, indican que miembros de la familia, amigos y compañeros de clase, ellos confían en ese tipo de personas para recibir información demasiado importante, y los adolescentes se indican de eso para formar sus opiniones y recibir actualizaciones sobre los acontecimientos importantes. Y para empeorar la cosa, porque esto empeora un poquito, y es que la sobrecarga de información que muchas personas experimentan en las redes sociales lo lleva a confiar en compartir información de la peor calidad, porque es de la peor calidad. Y puede que llegue un momento, me atrevo a decir que puede que llegue un momento, y no está muy lejos, que nadie lea ni escuche y mucho menos vea ningún medio de comunicación.
solamente siguen a su Instagramer favorito, a su YouTuber favorito, a su influencer favorito. Va a llegar el momento. Pero Caro, ¿tú crees de que los periodistas puedan actualizarse por todo esto que está pasando? Chicas, ¿sabían que en la actualidad los periodistas tienen nuevas especialidades y habilidades en torno a todo esto de las redes, del internet y la conectividad? La llegada de las nuevas tecnologías simplemente han replanteado el papel de los medios de comunicación y de las facultades o universidades frente a la formación de los potenciales talentos profesionales. El desarrollo de las nuevas tecnologías definitivamente ha impactado profundamente en las generaciones, presentaciones y consumo de la información periodística. Se puede decir que el comunicador de hoy, de la actualidad, además de talento, innovación y creatividad, requiere dos cualidades básicas: la especialización en el medio, sus lenguajes, contextos y mecanismos de actuación, y el manejo, obviamente, de las nuevas tecnologías, facultando para ir al lugar de los hechos, conseguir el material requerido, constructar fuentes de elaboración de la información, editar las notas y ponerlas al aire. Obviamente especializando y potencializando las redes y todo el tema de la conectividad. Entonces, si los periodistas han evolucionado, ¿por qué se ven tan afectados por todo lo que está pasando ahora? Tenemos que tener en cuenta que las habilidades de los periodistas en la actualidad han evolucionado. Por ejemplo, tenemos la adaptación a la velocidad de los medios digitales. Si bien el periodismo siempre se ha caracterizado por tener un ritmo acelerado, los medios digitales han cerrado aún más esa brecha entre el momento que ocurren los hechos y el consumo de la noticia. Uno de los grandes retos del nuevo periodismo es la velocidad en la que se lanzan las noticias sin dejar a un lado la calidad de la información. Por otro lado, chicas, tenemos la diversificación de las fuentes de información. A las fuentes tradicionales de información del periodismo debe asumirse un gran volumen de la información que se encuentra disponible en Internet. Obviamente, pues vemos esto en nuestra cotidianidad. Esto significa que el periodista digital debe tener la habilidad de distinguir las fuentes confiables y verificar la información que se encuentra en el gran mundo del Internet. Por otro lado, tenemos el manejo de las herramientas del mundo digital. El periodista actual no solo debe elaborar un medio informativo, sino que debe difundir la noticia a través de sus propios medios. Por ello debe conocer el manejo de las redes sociales, páginas web y demás herramientas para tener efectividad en sus objetivos y la aplicación de desempeñar su oficio. Ok, perfecto. También tenemos la interacción con los lectores. Esta es una característica que ha implementado la web 2.0, que permite que el lector se proponga con contacto directo con el periodista para generar contrapeso a la información y asimismo la opinión propia de los consumidores. La comunicación con el público debe ser inmediata y propicia el diálogo inteligente con la audiencia. Ok, entiendo. También vemos la elaboración de nuevos procesos de trabajo. La competencia por ser los primeros en la información, en darla, en brindársela a nuestros usuarios, hace que el contenido que se genere debe tener programas y técnicas de edición en video, textos, excelente escritura y manejo de plataformas de publicación. También se debe adaptar a procesos de elaboración digital como herramientas de comunicación en tiempo real. Tenemos que tener en cuenta la rapidez y la expansión que los medios digitales han tenido en la actualidad. El ritmo acelerado que las tecnologías han transmitido a todas las actividades sociales ha dejado a las carreras de la comunicación, tanto en América Latina como en Europa, hasta cierto punto destafadas respecto a la realidad nacidas. En alguno de estas décadas, los títulos del grado de comunicación se han proyectado pensando en un tipo de profesional y que en el mercado van variando, y los comunicadores y periodistas que van saliendo de las entidades de formación van extinguiéndose mientras buscan un empleo. Por ello debemos de adaptarnos en la actualidad, en lo digital, para no morir en la extinción, en el proceso de adaptación de lo que tenemos hoy en día
como el periodismo. Hay que resaltar que hay dos características fundamentales que están marcando tendencia hoy en la forma de consumir información entre los jóvenes, y creo que no solo entre los jóvenes sino en la población en general, las cuales son lo social y lo móvil. Entonces hay que añadir entre ellas de pronto, quizás en un segundo plano, la rapidez y la superficialidad que se definen en el entorno digital, que es lo que está marcando tendencia hoy en día, y el internet nos proporciona una gran cantidad de contenidos, y también podemos tener en cuenta que este consumo que se produce a un ritmo veloz y de forma simultánea a las actividades que realizamos en nuestro diario vivir, lo que ocasiona que de pronto no tengamos ese momento de reflexión interna con nosotros mismos al analizar todos esos contenidos que estamos consumiendo en la red. Chicas, imagínense que los usuarios en la actualidad tienen muchos hábitos nuevos en la manera en que se consume la información, y por ello debemos de ser muy novedosos en el momento de transmitirla y la creación del contenido, porque estos participan de maneras totalmente novedosas. Vemos que ha pasado muy poco tiempo en el que el periodista era el que vigilaba todo el poder de la información, pero hoy en día los lectores tienen el mismo acceso a las herramientas de comunicación que los periodistas. Entonces tenemos que la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación han suscitado un cambio en el comportamiento del consumidor. En las últimas décadas hemos experimentado numerosos cambios, algunos de ellos ligados con el crecimiento del uso de la herramienta, el ordenador, el teléfono móvil, las tabletas, otros dispositivos digitales, así como aumento de los canales de televisión, la digitalización, el desarrollo de aplicaciones y otros servidores. De hecho, mucho. Al mismo tiempo se ha producido un cambio a nivel político, económico, social, cultural y tecnológico que han propiciado el desarrollo de las nuevas formas de construcción de conocimiento y el cómo las personas reciben esta información. Por ello, tenemos retos en el momento de hacer el periodismo actualmente, porque las personas, como nosotros, como periodistas, tenemos la misma herramienta para poder adquirir información. Por ello debemos de ser muy brillantes en el momento de transmitirles esa información a las personas de manera oportuna para que éstas quieran adquirir nuestra información y tenerla a primera mano. Aquí seguramente nos planteamos una pregunta, la cual ¿es posible sobrevivir económicamente en el ecosistema de los medios digitales? La respuesta es muy simple. Puede sonar un poco compleja, pero es muy simple. Al igual que como ocurre en cualquier economía del mercado, el principal enemigo de los productores es la sobreoferta. Entonces, cuando hay mayor cantidad de ofertantes que de demandantes, se consigue un alto porcentaje de excedentes del mismo producto inundado en el mercado. Entonces aquí la oferta y la demanda se encuentran como en un ring de boxeo. ¿Cuál ganará? Y Lau, creo que ahora sí coincidimos bastante sobre lo que yo estaba hablando hace poco de los influencers. Estos Instagramers, influencers o como los queramos llamar, han alcanzado el éxito concentrándose en una identidad y en un modelo propio e innovador de contenidos, y han combinado muchas de estas estrategias de monetización, articulando ordenadamente el uso de las múltiples plataformas que están a su disposición. A veces información totalmente falsa y monetizada. Ahora bien, el Internet se ha desarrollado como un ecosistema en el que, a diferencia del pasado, abundan los medios, pero hay que dejar algo en claro, eso sí, es que escasean las audiencias, y por tal razón el mercado de la pauta publicitaria se encuentra cada vez más atomizado y fragmentado. Sí, por esas razones y más, hay que innovar totalmente. Así es, en definitiva, nos toca reinventarnos. Y es que aunque lo queramos evitar, nosotros como seres humanos, como personas hablantes, nos comunicamos de una u otra manera. Así es, y es que la comunicación es connatural al hombre y es además la base de toda relación social. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta y también lo menciona Martín Algarna. Entonces, después de esto se desenlazan muchas cosas y también se señala que la auténtica comunicación hace descubrir a los copartícipes en ella los vínculos naturales que existen dentro de ellos mismos, pero que también les permite desarrollarse en su totalidad como persona. Entonces, si lo vemos bien en un plano profesional, el periodismo es la muestra fiel de ello, porque hablamos de una labor que más allá de descubrir el mundo busca mejorarlo, y es que eso es lo que hacen los periodistas día a día, salen a las calles a buscar mejorar el mundo por medio de la información, por medio de un mensaje. La cosa es que sin importar todo lo que quien lo transmita, la comunicación es lo más importante.
Algo sí hay que dejar en claro y es que la comunicación es la base fundamental de toda relación. Más allá de ser algo estructurado, más allá de buscar una definición en concreto, sabemos que esta busca mejorar nuestra vida por medio de gestos, palabras, acciones. Eso hay que dejarlo claro en primer plano. Y también en otros medios que existen para comunicar, pues la comunicación es la base fundamental de todo. Entonces, si hablamos de comunicación, es importante en el ser humano. Por tal razón, nuestra vida diaria nos basamos en ella. Pero bueno, para finalizar y concluir, los medios de comunicación nunca tienen que dejar de reinventarse. Esta es la nueva era y los medios de comunicación tienen que quedarse ahí. Y sí, esta es la nueva era, la era de la revolución digital atada al Internet y que le ha dado un giro de 180 grados al mundo de la comunicación social, algo totalmente desconocido para nosotros y lo que no estábamos acostumbrados, pero que nos toca meterle toda la actitud, porque la labor como periodistas en la nueva era se basa en acoger esas tecnologías que se nos ofrecen para desarrollar nuestro trabajo con mayor comodidad y utilizar esos distintos canales de difusión como medios de transmisión de la información al instante, sin descuidar, claro está, la ética profesional y el lenguaje adecuado que durante años se ha venido utilizando para transmitir esa información de manera eficaz a nuestra audiencia. Así es, y así finalizamos este podcast de la nueva comunicación, la nueva era de los comunicadores, de los periodistas. Muchísimas gracias a Laura Llanos y a Carolina Figueroa, unas increíbles comunicadoras sociales que nos mantuvieron al tanto de lo que se viene ahora en la era de la comunicación. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo podcast.